Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ancest Training, el podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. ¿Qué pasa, gente corriente? Bueno, ¿cómo va eso? ¿Vamos implantando movimiento en nuestro día a día o seguimos estando en estático? Recordar que nuestros genes piden movimiento, así que a hacer movimiento. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, porque todo el mundo lo trata desde diferentes puntos y al final no dicen nada porque se lo basan en la misma rutina, que son los ritmos circadianos. Como bien sabéis, hoy por hoy cada vez se está estudiando más y se está viendo más la importancia del descanso y los ritmos circadianos en nuestro día a día. Entonces, hoy tampoco voy a enrollarme ni ir muy técnico sobre este tema, porque hay bastantes otras entrevistas y bastantes artículos sobre este tema que, si queréis, se pueden colocar en las notas del episodio. Pero y si os interesa, pues lo trataremos de otra manera, ¿no? Bien, vamos a poner a Manu un momento en pausa, porque a lo mejor los que llegáis aquí nuevos no sabéis muy bien qué es esto de los ritmos circadianos. Y aunque sí que es cierto lo que ha dicho, que hoy día, ¿no?, coges en Google y pones ritmos circadianos y te sale toda la información posible, yo recomiendo leer algún artículo de Fitness Revolucionario, y en YouTube hay una charla también de Marcos Vázquez, que es de ritmos circadianos, una charla TEDx, que es de 15 minutos y la verdad es que está muy bien explicado. Yo simplemente quería añadir aquí que cuando le quiero explicar a alguien esto de los ritmos circadianos, casi siempre le pongo el símil de una oficina. Las oficinas tienen un horario, ¿no? Pues imaginaos, de 9 a 6 de la tarde. Y tú puedes ir a hacer esos trámites a esas horas. Fuera de esas horas puedes hacer algún que otro trámite, pero a lo mejor no es igual de eficiente. Os dejo de vuelta con Manu, que nos sigue desgranando el tema. Pero voy a explicaros un poco cómo era mi experiencia, y fue mi experiencia y es mi experiencia en el trabajo a turnos, ¿no? Yo he trabajado en turnos de fin de semana, he trabajado en turnos rotativos mañana, tarde y noche, semanales. Entonces, cómo intentaba consolidar ese trabajo con mi día a día y con mi movimiento y con mis entrenamientos. Bien, yo lo que me planteé, sobre todo, empiezo por un turno, ¿no? Cuando estaba en el turno de noche, lo que yo realizaba era que por la noche, cuando era la hora de descanso, llamémosle la hora del bocadillo, que eran en mi caso, las 2 de la mañana, lo que realizaba ahí era como una cena, ¿vale? Me llevaba un tentepié fuerte para el trabajo y lo tomaba allí. A partir de ese momento, hasta el día siguiente que me levantaba por la mañana, dependiendo de lo que fuese a realizar, si iba a entrenar o a realizar algún trabajo que no me supusiese estado físico de desgaste elevado, y aún así era rara la vez, no tomaba nada, ¿vale? Entonces no comía absolutamente nada. Nada, me refiero de sólido. Lo que sí me tomaba era un café, ¿no?, por las mañanas, ¿vale? Solo, sin nada, y me afrontaba el resto de la mañana. Y a la hora de comer, comía con la familia, ¿vale? Me sentaba a comer ya a mi hora de comida. Luego ya por la noche, cuando ellos cenaban, yo había merendado, porque ya había acabado de hacer mi entrenamiento, había merendado algo, no tampoco muy elevado, de mucha carga, ¿vale?, nutricional, y me iba al trabajo. Y esa era la rutina habitual que hacía cuando trabajaba en el turno de noche. Bien, a mí esto me funcionaba bastante bien. Lo que procuraba era, cuando llegaba a casa, ¿vale? 6 de la mañana, procuraba no tener contacto alguno con la luz, ni natural, ni luz artificial. Procuraba, digamos, moverme un poco entre tinieblas dentro de la casa, para cuando me acostase no tener ese
¿cómo le puedo decir? Pues ese pequeño deslumbramiento o ese pequeño contacto con la luz que me activase mis órganos para que supiesen que era de día. Entonces, cuanto menos contacto tuviera con las horas con la luz, pues mejor y mejor descansaba. El día que el que yo tenía contacto con luz, tanto artificial como natural, mi descanso era mucho peor, muchísimo peor. Y notaba, sobre todo cuando hacía entrenamiento al día siguiente, cuando me levantaba, notaba ese descanso no había sido fructífero. Entonces, esas son las pautas que yo utilizaba en el turno de noche. Al igual que Manu, yo también he trabajado en el turno de noche, ya hace años, a pesar de que por mi voz podáis pensar que tengo 18 años, pero no, tengo bastantes más. Y bueno, de aquel entonces yo creo que no se hablaba nada de ritmos circadianos, entonces todo lo que hacía era bastante intuitivo. Lo que piensas es en adaptar un poco tu ritmo de vida a lo que harías si tuvieses un turno de trabajo normal. Entonces yo entraba a trabajar a las 10 de la noche en un conocidísimo supermercado valenciano, no les vamos a hacer publicidad porque no se la merecen, lo siento si me escucha algún dirigente de ese supermercado, y sobre las 2 3 de la mañana teníamos la parada. Como, pues igual que Manu, teníamos un pequeño receso en el que hacíamos una merienda, o un... sí, la hora del bocadillo. Y bueno, tomaba pues un bocadillo o a veces me llevaba lo que sobraba de la cena o lo que había sobrado un poco de la comida. Una noche tuve que conformarme con un maldito kiwi y esa noche la pasé un poco mal. Y bueno, sí que es cierto que no tenía una hora fija de salida. Solía salir a las 6. Había días que se alargaba más el trabajo y tenía la suerte de que vivía bastante cerca. Entonces, digamos que el trayecto hasta casa era de noche, yo cuando llegaba a casa era de noche, me metía en cama y entonces yo me despertaba sobre el mediodía, para la hora de la comida, entre comillas, normal. Y luego hacía mi día a día normal y corriente. Sí que es cierto que tenía un día libre a la semana y ese día libre lo que intentaba era trampear un poco. A lo mejor lo que hacía era al salir de trabajar, no me acostaba, me mantenía despierto, intentaba hacer algo. A media tarde, después de comer, ¿no? Hacía un pequeño desmayo, así, una siesta pequeñita, y ya en mi horario, que sería el normal de todo el mundo de noche, conseguía dormir. Sí que es verdad que al día siguiente iba un poco arrastrado, pero bueno, la verdad es que lo sobrellevaba bastante bien. Igualmente, desde aquí, un saludo y mucho ánimo a la gente que tiene turno de noche muy seguido, porque es muy, muy duro. Os dejo de vuelta con Manu, que nos va a explicar el otro turno. Bueno, el turno de mañana que en estos momentos es el que estoy realizando, para mí empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 2 de la tarde. Esas son las horas de trabajo, ¿vale? En las horas en las que yo estoy trabajando. Pero yo me levanto a las 4:20, 4:25 de la mañana, ¿vale? Porque tengo más o menos sobre media hora de trayecto en coche, media hora, 45 minutos de trayecto en coche hasta mi puesto de trabajo. Bien, entonces me levanto sobre las 4:20. Vale, mi rutina en estos momentos en el turno de mañana es la siguiente. Yo me levanto, como he dicho, a las 4:20 o 4:25. No tomo absolutamente nada, lo que hago es beber 2 vasos de agua. Hago mi trabajo de movilidad, un pequeño trabajo de zona central de core sin ser muy exigente, pero me focalizo más en la movilidad. Hago, dependiendo del día, lo que suelo realizar es 5 minutitos de lectura y luego me voy al trabajo. Bien, yo en el trabajo lo que hago es no tomo nada, igual que cuando estaba en turno de noche. Bien, lo que hago es me tomo un café, bien, solo, y a digamos, del descanso, que es sobre las 10 de la mañana, dependiendo, entre las 10 y 11, ahí me tomo un tentempié. No muy elevado, ¿vale? Simplemente es un poco romper ese ayuno. Suelen ser unas gachas de avena que me hago aquí en el puesto de trabajo.
A lo mejor pues unas gachas de avena o algo de fruta y me voy para casa. Llegar a casa, dependiendo del día, la inmensa mayoría de las veces como con la familia. Y luego sí, luego lo que hago es lo que le llamo yo mi meditación. Mi meditación son exactamente porque lo que hago es ponerme un despertador o sí, un despertador, llamémoslo así, un cronómetro, que es media hora de siesta. Varía entre 20 minutos, 30 minutos de siesta, en la cual yo realizo respiraciones de relajación, utilizo el sistema de respiración de la caja, que otro día si queréis hablamos sobre ese tema un poco, o si no lo buscáis por internet o en YouTube, que hay bastantes vídeos sobre ese tema. Realizo esas respiraciones, me relajo y me duermo eso, media hora, ¿vale? Es que al final estás descansando sobre 25 minutos. Me levanto, me activo, me muevo, me tomo otro café o si no, no me tomo nada y realizo movimiento diario, mi entrenamiento, lo que toque ese día, ¿no? Bien, luego por la noche, como dependiendo si he entrenado, lo que hago es que me tomo un tentempié, ¿vale? Unas gachas de avena ahí ya son más potentes, con frutos secos, con... Bueno, le echo bastantes cosas, fruta, a veces le añado cúrcuma, a veces le añado canela, dependiendo. Pero bueno, son unas potentes gachas sobre las 8 de la... Suele variar, pero suele ser entre las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Luego ya no ceno absolutamente nada y me acuesto. Y esa es mi rutina cuando estoy o como estoy en estos momentos en el turno de mañana. El turno de tarde. El turno de tarde para mí era un turno bastante complicado, entre comillas, para algunos era más sencillo, sobre todo por la hora de comer, porque era una hora en la que comía muy temprano, porque tenía que comer sobre las 12. Entonces lo que hacía es, y lo que hago cuando me toca, que ahora es pocas veces, lo que hago es, me levanto, no desayuno, ¿vale? Realizaba mi actividad diaria, dependiendo de lo que tocase, lo que fuese, y a las 12:30, sobre todo, me comía, ¿vale? Entonces realizaba esa comida y luego me iba a mi puesto de trabajo y a las 6 de la tarde, que era mi hora de descanso, hora de bocadillo, ahí también tomaba un buen tentempié, que era mi cena, y no volvía a tomar nada hasta el día siguiente. Tanto en el turno de mañana como en el turno de noche, de tarde, las horas de descanso, pues intentaba eso, mínimo 6 horas de descanso siempre. Intentaba, pues como en el turno de mañana suelo cenar sobre las 8, pues 9:30, 10 a estar intentándome acostar, ¿vale? Y en el turno de tarde, teniendo en cuenta que llegaba a las 11 a casa, realizabas algo, veías a lo mejor algo en el ordenador, leías o algo y me acostaba. Siempre procuro en estos turnos, siempre que me acuesto, intentar desconectar de las pantallas, por supuesto, para no tener influencia de la luz azul o luz artificial, y siempre intento leer algo que baja los impulsos bastante y me relaja para la hora de descansar. Y entonces eso son las rutinas que yo realizo o realizaba para los turnos y a mí me han funcionado. Así que nada, ya sabéis, el movimiento es vida, la vida es movimiento. Yo aquí voy a añadir el bonus track, el contenido extra, para los que no tengan turnos como yo, porque seguro que alguien nos escuchará que diga, ya, pero es que yo no trabajo, o yo estudio y me paso el día en casa, o soy amo o ama de casa. Pues bien, yo en este caso lo que intento es tener unos horarios bastante fijos en el tema de comidas y después organizarme como si estuviésemos atrincherados, como se pueda, como te permita el día a día. Me levanto, normalmente el desayuno lo suelo hacer aunque sea un café, al igual que Manu, solo, a veces acompañado, normalmente hay algún gato que me está mirando mientras me tomo el café o los perretes. Y después, bueno, pues estudio o hago lo que tenga que hacer, si tengo que ir a hacer la compra, como todo el mundo, porque somos gente corriente, pues voy a hacerlo. La hora de la comida
solemos ser bastante regulares. Entre 1 a 2 estamos comiendo y por lo menos aquí en casa lo que sí que nos hemos acostumbrado a hacer y nos funciona muy bien es hacer una especie de merienda cena, igual que comenta Manu, temprano. Sobre las 6:30, 7, algún día puede alargarse, puedes estar merendando, cenando a las 8, pero ese sería el tope. Cenar y, como siempre, tirando de refranero, ¿no? Lo de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, pues nosotros hacemos así una merienda cena bastante frugal que después te permite dormir bien. Porque a mí, por ejemplo, dormir con el estómago bastante lleno no me gusta demasiado. Y lo que comenta también de las pantallas, es cierto, ¿no? Cuando vayáis a ir a la cama, yo normalmente procuro pues 1 horita antes, horita y algo. Si estoy leyendo, intentar leer en papel. Si tenéis la suerte de tener un buen libro electrónico, un Kindle o cualquier otra marca, pues tirar de ahí y evitarlo de los teléfonos. Sí que es cierto que hay filtros para las pantallas, si sois de usar pues ordenadores, pues por X circunstancias. Yo os recomiendo desde aquí, no creo que nos escuche Ramón, es una pena. Ramón es un optometrista de Vigo que tiene un blog maravilloso que se llama Cuida tu vista. Y yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene artículos muy, muy, muy buenos. El movimiento del post de hoy. Vamos a hacer una cosa muy sencilla y fácil de realizar, que a la larga nos va a dar un beneficio porque vamos a fortalecer nuestras piernas. Y el movimiento es el siguiente. Cada vez que nos vayamos a sentar, nos levantaremos y nos sentaremos 2 veces. Y con esto conseguiremos hacer 2 sentadillas. Pensar que si yo me siento en una silla 50 veces en el día, por 2 son 100 sentadillas que has hecho. O sea que pensar que habéis hecho un trabajo de fuerza alucinante y sin variaros vuestro día a día. Así que venga, animaros y a por ello. Y mi pastilla de movimiento no va a ser un movimiento en sí, sino más bien un poco optimizar el tiempo. Porque todos sabemos que tenemos que pasar muchas veces un rato en la cocina preparando de comer. Y no sé si vosotros sois de hacer lotes de comida, pero vamos, por ejemplo, cuando estáis cociendo arroz, que tarda un poquito, podéis aprovechar esos 10, 15, 20 minutos en función del arroz. Y no sé si seréis un poco como yo, que pues a lo mejor estoy cociendo el arroz, voy, aprovecho, hago la cama o hago otra cosa. Pero si tenéis así el día un poco tonto y no sabéis qué hacer, en 10 minutos os aseguro que podéis hacer un montón de cosas en la cocina. Podéis hacer flexiones en la mesa. Si tenéis una mesa robusta podéis hacer unos remos invertidos, podéis hacer sentadillas, podéis hacer zancadas, podéis cargar con una garrafa, podéis cargar con un gato, podéis cargar con un perro si se deja, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, en la imaginación está el límite. Y no quiero despedir este podcast sin mandar un saludo a la radial. ¡Hasta luego! Y antes de marcharnos con este ritmo vacilón, vamos allá. Podéis encontrarnos aquí en iVoox, en el recién estrenado YouTube y próximamente en más plataformas. Por cierto, si alguien sabe cómo subir estos episodios a Google Podcast, que se ponga en contacto con nosotros. ¿Cómo poneros en contacto con nosotros? Mediante comentario en iVoox, en YouTube o al correo electrónico ancestraining@gmail.com ancestraining@gmail.com. Dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, lo que sea, lo que queráis. Y por cierto, si nos seguís por la calle, avisadnos, que da un poco de yuyu eso de que te sigan por la calle. ¡Hasta luego!